Hola, mentes curiosas. Bienvenidos a Hiperactivados, nuestro humilde canal de psicología que esperamos que también se convierta en el vuestro. Yo soy Jessica Sanz. Yo soy Alberto Jiménez y ese es un nuevo episodio de Psicología a lo Cotidiano. Y antes de empezar y meter cabecera, sí te quiero lanzar una pregunta, Jessica. Quiero que pienses cuántas veces te has enfadado en la última semana. Porque vamos a hablar hoy de control de la ira. Vale, bueno, pues fíjate, este tema, Jessica, lo pensé porque en los últimos días me han pasado una serie de cosas que, bueno, lo vemos todo, creo que lo comentamos, y vemos como unos niveles de susceptibilidad, de mucha más irascibilidad. Y yo he tenido una serie de vivencias recientemente y he dicho, es que quiero hablar de esto. Quiero hablar de si ahora tenemos una mayor tendencia a enfadarnos, si vemos como una manifestación de la ira un poquito más, no sé qué opinaréis vosotras y vosotros, ¿no? Si veis también en vuestro entorno como todo se genera como mucha más polémica, se enfada la gente como mucho más fácilmente. Entonces, la pregunta era esa, ¿tú tiendes en esta última semana, cuántas veces te has enfadado? Pues mira, me cuesta muchísimo enfadarme o identificar que estoy enfadada. Vale. Es más, el año pasado hice un habit tracker a nivel emocional, como que hice un registro de parte de mi 2024, donde al final del día tenía que colorear el día del calendario con la emoción más prevalente que yo había sentido ese día. Cuando lo analicé, y estuve como 3-4 meses haciéndolo de manera tal, ningún día había puesto la emoción de enfado. O sea, como que tengo la sensación de que siempre llego al final del día y el balance es que aunque algo me haya molestado, me haya irritado un poco, siempre ha sido mínimo. O sea, me identifico muy poco, de verdad, con la emoción del enfado. ¿Pero crees que te identificas poco porque la vives poco, porque entras en contacto poco con ella, sí, o porque tiendes a reprimirla? Creo que porque entro muy poco en contacto con ella y porque también he hecho mucho el esfuerzo por dividir esa emoción y que forme parte de un continuo donde la ira está como para mí muy en el extremo, ¿no? Entonces hay cosas que me molestan, obviamente, y esas las expreso, pero hay pocas cosas que me generan enfado. Muy pocas. Pero ¿tienes la sensación de que sí vivimos en un entorno, una sociedad donde hay mayor... Mira, esto lo cuento un poco. Fíjate, el otro día yo tuve que ir a devolver un paquete, ¿no?, que me habían regalado por Reyes, y entonces tenía que ir a devolverlo a correos, a una oficina de correos. Y estando allí, en el mostrador de al lado, entró un señor que tenía que recoger un aviso que te dejan en el buzón para recoger una notificación del ayuntamiento. Entonces, tú sabes que cuando tienes que ir tienes que entregar pues, un documento acreditativo que es DNI, pasaporte o el carnet de conducir. El señor no tenía ninguno, porque decía que se había perdido, le habían robado o había perdido el DNI, no tenía carnet de conducir y no tenía pasaporte. Entonces, desde la mujer pues le dijo que no le podía entregar. Él intentaba mostrar la tarjeta del abono de transporte, pero decía que no. Entonces empezó a hacer una escaladera, un enfado, que aquello pues acabó dando golpes, pidiendo hablar con otra persona, la otra persona le dijo lo mismo, pero que empezó a insultar allí, que se hizo un momento como súper tenso, que yo incluso pues hablé con él, ¿no?, intentando decir que, bueno, que intentaba, que es frustrante, pero que si hay unos requisitos que aunque puedan parecer algunas veces un poco más o menos absurdos, es lo que hay, bueno, que no era el momento, porque además había un niño pequeño de unos 3 años que estaba llorando de la que estaba montando, ¿no? Y también, por ejemplo, yo juego al fútbol con amigos, y juego al fútbol y es en un contexto de liga municipal, cutre, de pasar el rato, ¿no? Y cuando compito y vamos a otros equipos, veo unos niveles de, joder, que no estamos compitiendo por nada, pues unos niveles de irascibilidad, unos niveles de competitividad muy extrema, de enfados, de baja tolerancia a la frustración, de pagar con el árbitro, que el árbitro es un señor de 50-60 años que saca 4 perras, que dice, yo no vengo aquí a aguantar que unos, que además que no son chavales tampoco jóvenes. Sí, claro que son. Entonces, me planteaba mucho es decir, oye, ¿por qué quiero que comentemos el por qué creemos que estamos llegando a esos niveles de irascibilidad? Entonces, te lanzo la pregunta, ¿por qué crees?
Pues mira, en el contexto del fútbol se me ocurría una cosa mientras lo estabas contando. Creo que sí que mucha gente en su día a día y en sus responsabilidades adultas del día a día tienen esa ira muy reprimida, y en contextos más lúdicos o más sociales es donde tienden a desfogarla, y en concreto en el fútbol, o sea, sí sucede obviamente en el fútbol profesional, aunque creo que está más trabajado, eso espero. Entiendo que de esta manera quizá personas que jueguen en tu liga sea como ese el momento donde poder sacarlo. Porque no creo que en otros contextos más, como te digo, de responsabilidad suelan expresarlo de una manera más asertiva. Yo creo que a lo largo de un día, si queremos discutir con gente, tenemos 27 argumentos y razones para discutir. Y hay veces que la ira, yo creo que está justificada. Hay ira que está justificada. Si, por ejemplo, te están llamando 27 veces que está pasando mucho para ofrecerte una mejora en las condiciones de la luz o cambiarte de compañía, que ya sabemos que esto de respetar y que, oye, por mucho que me meta en la lista Robinson y quiera que no me llamen, te llaman. Esas veces cuando están todo el rato invadiendo tal, puede tener muchas veces el sentido de la ira, porque la ira, vamos a empezar a categorizar un poco qué es la ira, porque sí me gustaría terminar el episodio dando algunos tips, algunas claves para que podemos hacer para controlar la ira, ¿no? Pero categoricemos, la ira es una emoción desagradable, que también eso sería interesante, entender que las emociones no son positivas ni son negativas, son agradables de sentir o son desagradables de sentir, porque si categorizamos emociones como negativas tendemos a pensar que es algo que tengo que alejar de mi vida, y todas las emociones son funcionales, son adaptativas y nos dan una información. Entonces, la ira es una emoción que sentimos cuando interpretamos las situaciones generalmente como que son injustas, como tiene una intención de ofenderme, de hacerme daño o de invadir mi espacio personal, ¿no? Entonces, esto, además, la ira lo que tiene es un alto nivel de activación. Normalmente cuando yo me enfado, tengo una respuesta de tensión, de agitación, de ese aumento del latido cardíaco, más tensión muscular, como decimos. Entonces, es verdad que es una respuesta que rápidamente nos lleva a la defensa. Yo he interpretado que algo es ofensivo, que algo tiene intención de dañarme o es una amenaza, y entonces me tengo que defender de eso. Pero entonces estamos hiperreaccionando a situaciones que a lo mejor no tienen esa intencionalidad o que no tiene que tener cabida esa situación. Claro, en el contexto del fútbol, ¿cuál es la interpretación que hace una persona para tener un comportamiento más o menos violento, más o menos reactivo? Yo me imagino que tiene que ver en el sentido de que para ti es importante. Pero desde la competitividad, entonces, desde el deseo de que algo suceda, y cuando ves que no se puede llegar bien a esa meta que tú te has marcado, aparece la frustración. Pero ¿no? Eso yo lo asocio también a estos niveles de susceptibilidad, entendiendo la susceptibilidad como esa tendencia a reaccionar de manera desproporcionada, interpretando, como te digo, las cosas como más amenazante, como más crítica o más ofensa de lo que en verdad tiene. Creo que tiene que ver mucho pues, con un estado de ánimo, ¿no? O con una baja autoestima, que hay autores que relacionan la susceptibilidad con una baja autoestima, ¿no? Pero con un estado de ánimo de insatisfacción, donde a lo mejor tú depositas en eso, pues en el fútbol, ¿no? Deposito en ganar el partido una importancia que luego, pues, que igual no. Creo que no la tiene. Que igual no. Claro, pero estaba pensando, o sea, creo que sí que hay parte que es situacional, ¿no? De cómo te relacionas con tu día a día, de cuánto reprimes esa emoción, de cuánto de quemado estás y no tienes un buen mecanismo para poder liberarlo de una manera como más funcional. ¿Y cuánto crees que es temperamental? Porque yo conozco o he tenido algunas experiencias con alguna persona que ha reaccionado ante mí de una manera violenta, y no creo que fuese tanto por una cuestión de está quemado, está mal anímicamente, sino que es una cuestión de que es una persona pues quizá con un carácter más violento, con una tendencia a reaccionar de una manera agresiva. Claro, es obvio, ¿no? que además hay autores, ¿no? Spielberger, que habla de que la ira, hay una ira estado, una ira que es el momento que hay una situación, un estímulo que te genera esa emoción de invade, la emoción de la ira. Hablamos, las emociones no se controlan, las emociones por unas razones u otras te invaden y te aparecen, y entonces se genera esa respuesta que hablamos a nivel cognitivo, fisiológico y motor, ¿no? Pero luego también hay una ira que llamamos rasgo, ¿no? Que está ahí en un rasgo de personalidad donde la gente tiende a interpretar o a reaccionar con enfado ante las situaciones.
Creo que también hay personas que tienen ese rasgo de impulsividad, ese continuo, donde se pueden mover en más o menos capacidad de autocontrol o menos. Y además sabemos que hay trastornos donde la impulsividad es algo característico y es un síntoma nuclear de eso. Pero también creo que la impulsividad viene muy condicionada pues, con el contexto. Sí, con un contexto donde hay demasiada presión, donde vivimos mucho estrés, porque sabemos, ¿no?, que también hay autores que nos hablan que la ira manifestada es un síntoma de expresión de estrés. Y a lo mejor yo creo que estamos tan estresados, tan presionados, que a la mínima, pues lo que hablamos también, hay una ventana de tolerancia donde cuando de repente yo pues, me encuentro bien anímicamente, estoy bien, estoy satisfecho, tengo más recursos, mi ventana de tolerancia para soportar determinadas situaciones y para gestionar situaciones que pueden ser desagradables, pues está más abierta y yo tengo más capacidad. Pero cuando estoy estresado, cuando me encuentro mal anímicamente, cuando me encuentro satisfecho por X o por Y, esa ventana de tolerancia se cierra y entonces muchas más cosas quedan por encima y entonces sobrereacciono y me hiperactivo y entonces tengo estas conductas externas, o quedan por debajo y estoy hipoactivado porque hay mucha gente, lo que hablamos, ¿no?, que la ira tiende a reprimirla y habrá que reprimirla. Claro, pero a mí también me pasa, yo tiendo a lo mejor también a no expresarla porque me cuesta a veces el tema de la asertividad, que sería otra, muchas veces no expreso ira porque me es difícil a lo mejor expresarla con asertividad y no irme a una actitud un poco más tajante o borde que no pueda ser bien entendida, ¿no? Y porque a lo mejor es más fácil decir, bueno, pues yo me lo gestiono, que ahora mismo explotar, decir que me supone un problema mayor, no lo gestionar con la otra persona, pero que bueno, que cuando se cierran esas situaciones, todas muchas más situaciones quedan fuera de esa ventana y sobrereaccionamos a muchas cosas. Claro. Yo estaba pensando en las últimas veces que hay una persona que haya tenido hacia mí un comportamiento violento. Además guardo en el recuerdo de una persona a la que no conocíamos de nada y habíamos ido a cenar, mi pareja y yo, y una persona a la que no conocíamos de nada se puso súper violento en mitad del restaurante. ¿Con vosotros? Con nosotros. Vale. Con nosotros, incluso de manera física, que se levantó para gritarnos y bueno, completamente fuera de tono, nosotros aquí con nuestra hamburguesa tan tranquilos. Pero las últimas veces que yo he identificado, sí, no tanto ira, molestia, sí que creo que he intentado dosificarla en el momento y comunicarla en el momento, aunque entiendo que depende de la situación, sí que he podido reaccionar de una manera más reactiva, más contextual, en función del momento que estuviese viviendo. Es que además me parece muy interesante porque si no entendemos que vivimos en un contexto donde la ira está mucho más manifestada por todos esos niveles de presión, pues que podemos, te digo, encontrarnos diariamente conflictos. Coges el coche, claro, y es el sitio donde la gente se desinhibe. Totalmente. Y suelta toda la adrenalina y todo el cortisol. Total. Con lo primero que pille. Sí, ¿vale? sí. Pero igual hablamos de eso, igual hablamos de coger el transporte público, hablamos en el día a día en el trabajo, y creo que es importante para también pues, autorregularla. Porque es verdad que hay una primera parte, que luego hablamos de control de la ira en los demás, pues que para un poco también de canalizarla y decir, bueno, pues ya está. Ya. Sí, yo creo que de todas maneras es un trabajo, tengo la sensación de que sobre todo en jóvenes hay más conciencia. Esto también lo hablamos otras veces cuando hablamos de jóvenes. Creo que hay un poco más conciencia. Ahora se habla mucho de asertividad, también lo dijimos en anteriores episodios. Y yo en chicos y chicas adolescentes o jóvenes sí que tengo esa percepción de que hacen un trabajo por comunicar las cosas de una manera más empática, más cuidadosa con la otra persona. Aunque obviamente hay rasgos de temperamento que te hacen... Yo sí veo mucha conducta evitativa. Es que también, claro, estamos hablando que la gente que nos llega, que trabajamos, estamos hablando de gente que generalmente a nivel de autoestima puede estar pues, más bajita, eso le lleva con adolescentes a una deshabilidad social y esa deshabilidad social te puede llevar a una comunicación inhibida de no decir por miedo a quedarme solo o a sentir. ¿Qué pasa? Que es que hay gente que no siente que en una conversación o en un conflicto o en un cambio de discrepancias, un cambio de opiniones, tengan los recursos como para hacer... Una confrontación, aunque sea una confrontación, ¿no? Entonces, un poco más amable. Bueno, pasa, yo en mi entorno hay gente con la que me cuesta un poco más discutir porque sé que es más difícil y otra gente con la que sabes que puedes intercambiar y tener pues, criterios y disparidad de opiniones, que es más fácil porque hay como más respeto. Sí.
O sea, yo tengo los dos puntos, ¿eh? Estoy visualizando a algunas de las personas a las que acompaño y con las que trabajo y hay los dos puntos. Creo que hay una parte que sí que está haciendo mucho ese trabajo consciente de intentar hacer comunicaciones más amables y de establecer límites y de cuidar los momentos en los que tiene un pico de molestia para que eso no aumente el conflicto, pero luego sí que hay otras personas que quizá tienen más dificultad por rasgos temperamentales o porque lo que hablábamos antes de la baja tolerancia a la frustración, que está muy relacionada en la forma de expresión. Creo de todas maneras que una de las cosas que yo recomendaría es, nosotros utilizamos muchas veces la técnica del iceberg, ¿no? Entonces creo que a veces lo que se manifiesta así es frustración, es ira, es una comunicación más violenta, pero que creo que lo que está por debajo es no he tenido un buen día, es me siento irritado, pero no me siento, no siento odio, ¿no? Muchas veces parece que se manifiesta desde, pues eso, desde una activación completamente desproporcionada, cuando lo que hay muchas cosas que me han venido molestando, pero no hace falta sobrereaccionar. O algo de días anteriores o algo a nivel personal, ¿no? Pero que aparece desde ahí. Es que yo creo que es muy interesante lo que dices porque muchas veces tapamos con ira o con irascibilidad otras emociones que también son desagradables, pero que es que creo que dentro de que son desagradables hay algunas, cada persona tiene las suyas, que son que con las que cuesta más conectar, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas personas que tienen esa tendencia a manifestar reacciones a través de la ira porque no conectan bien con la tristeza, ¿no? Esto lo hablamos un montón, sobre todo en niños y en adolescentes, pero creo que en un montón de adultos también, o con frustración, o con haberte sentido humillado, también me pasa. Pero fíjate, justo la relación entre frustración y ira parece como que cuando te frustras, reaccionas con ira. Y creo que si nos paramos a pensar, hay muchas veces que la frustración son esa emoción que sentimos cuando hay algo que yo quiero conseguir que no lo puedo conseguir, ¿no? Que de repente hay un obstáculo que me impide conseguirlo. Y la vida nos frustramos muchísimo, todos, ¿no? Pero tendemos a reaccionar muchas veces con ira, con irascibilidad, como con hostilidad hacia eso que me ha pasado, cuando detrás muchas veces no tiene que haber una ira, tiene que haber una tristeza. Es decir, ostras, qué pena que yo quería esto o ha pasado esto. Entonces tendemos a reaccionar y a llevarnos todo, a polarizar en lo desagradable es ira, es irascibilidad, y mucha de la alegría es, lo positivo es alegría, ¿no? Entonces, y creo que hay muchas más emociones dentro de las categorías agradable y desagradable. Entonces, si no identificamos bien eso, si no comprendemos la inteligencia emocional, principalmente son 4 habilidades, ¿no? Pero si las categorizamos en 3 es la identificación, percepción, la comprensión de por qué yo me siento así y el último punto, la regulación. Pero si yo no identifico, si yo no soy capaz de poner en la etiqueta estoy enfadado o estoy mosqueado, porque la ira también tiene diferentes niveles de intensidad, o estoy triste, o siento vergüenza, o tengo miedo, si yo no categorizo no puedo regularlo bien porque no lo estoy haciendo. Exacto. Y ahí es donde voy al tema de las graduaciones dentro de cada una de las emociones, que creo que es un punto fundamental, quizá más avanzado ya dentro de esa parte de identificación, ¿no? Lo primero es poner nombre, vale, estoy frustrado, ok, pero dentro de que estoy frustrado, ¿cuánto de frustrado estoy, ¿no? Porque igual esto sí que para mí es un objetivo súper prioritario y entonces mi nivel de frustración es muy alto, o porque lo he intentado mucho, porque he caído mucho, por lo que sea, pero igual mi nivel es más bajo, ¿no? Dentro de la ira creo que pasa un poco lo mismo y que hay un salto del nivel 1 al nivel 5 como muy muy rápido y hay personas que verdaderamente tienen como la mecha muy corta, sí, pero porque no se paran a pensar en cuánto verdaderamente me enfada esto, ¿no? Pero el hecho de que tú tengas la mecha corta sí, ya está indicando ahí, lo digo, que tu ventana de tolerancia es muy bajita, que rápidamente cualquier situación sobrepasa el umbral y entonces tenemos una sobrereacción, que al final es sufrimiento de la persona. Es que la persona que vive, se decía a mis amigos el otro día cuando me dice, el problema de que estos chicos, este contrario, lo vivan todo así, el problema es más suyo. Yo entiendo que al final, cuando estás jugando con ellos, pues es difícil gestionar y dices, joder, madre mía, que no vengo a aguantar estas cosas, pero al final el problema más lo tienen ellos porque el sufrimiento lo tienen ellos de vivir las cosas de esa manera, que ellos depositen en eso algo tan importante que fundamente, ¿no? Que gestione tanto, regule su estado de ánimo. Pero cuando tenemos la ventana de tolerancia tan bajita, yo creo que es algo que tenemos que pararnos a pensar, ¿qué está pasando en mi entorno para que yo esté enfollonado, hablando claro, todo el día, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que trabajar. Entonces, si quieres, pasamos un poco a técnicas para no alargarnos. ¿Qué podemos hacer para mejorar el control de la ira? El nuestro, el personal. El personal. ¿Vale?
Sí, o sea, hablando de que el primer nivel dentro de la inteligencia emocional es esa identificación, ese reconocimiento, y una de las cosas que más decimos los psicólogos es que siempre el primer paso de cualquier cosa es tomar conciencia o el autoconocimiento. O sea, al final creo que es una cuestión de autoconocimiento, ¿no? De intentar percibir en qué punto estoy yo con respecto a esta problemática que estoy teniendo. Entonces yo diría que el primer punto sería intentar identificar cuál es mi relación con esa emoción. Si es una emoción que yo tiendo a tener muy presente o si no, en caso de que sí, cuáles suelen ser los desencadenantes que suelo encontrar, ¿no? Y va a adelantarme al siguiente, que para mí es como identificar las señales a esos desencadenantes que desembocan en mi emoción. Vamos a ir porque, mira, para meter un poco también de conceptos psicológicos, hay un autor que hace muchos años, en la época de los 60-70, Peter Land, que es el que creó el triple sistema de respuesta a las emociones, que dijo que las emociones se manifiestan en 3 respuestas. Una respuesta cognitiva, a nivel de pensamientos, una respuesta fisiológica a nivel de respuesta física, ¿no?, en nuestro cuerpo, y a nivel conductual. Además, la ira es una emoción que tiene un triple sistema de respuesta, tanto a nivel cognitivo como a nivel fisiológico como a nivel motor, muy marcado, ¿no? Por eso se dice que la ira es una de las emociones básicas que todos, a nivel universal, se encuentran. A nivel cognitivo me parece muy interesante darnos cuenta de qué es lo que desencadena. Y creo que aquí esta parte del autoconocimiento, de decir, oye, yo de qué situaciones, qué es lo que me dispara los enfados. Y aquí también se habla desde esta terapia cognitivo-conductual, darnos cuenta de que todos tenemos una serie de esquemas, de situaciones, ¿no? Que a lo mejor, eso es, de sesgos que hacen que a lo mejor yo me enfade con cosas que a lo mejor pues, no debería. Hablamos el otro día también del perfeccionismo. Oye, es que cuando algo no sale como yo quiero, porque tiene que ser perfecto, ya rápidamente, pues como no es perfecto, y yo tengo ese esquema de si no es perfecto, no está bien, ¿no? O no valgo. Ahí es pues muy fácil que la chispa salga rápido, claro, porque entonces, hay mucha probabilidad de que no salga cuando tengo tan pocos. Me parece clave lo que he dicho, entender que la emoción de la ira surge de situaciones que se interpretan generalmente de manera inconsciente, porque las emociones se generan de manera inconsciente, aunque luego se regulen de manera consciente, por situaciones que son interpretadas como injustas, ofensivas, con intención de hacerme daño o de invadir el espacio personal. Muchas veces eso nos pasa, ¿no? Entonces, cuando yo aparece el enfado, me voy a... ¿Por qué me he enfadado? ¿Esto que me está pasando a mí es porque lo estoy interpretando como algo ofensivo? Entonces esa parte de autoconocimiento, de ver y de pararse a pensar qué es lo que desencadena, me parece clave. Justo. La segunda parte, ¿no?, que tú has dicho, la parte fisiológica, la parte de las señales. ¿Vale? De leernos un poco, ¿no? De identificar qué es lo que tiendo a sentir antes de estar en el punto más alto, ¿no? Ya he identificado que si me pasa esta situación tiendo a reaccionar de esta manera, entonces, ¿qué es lo primero que suelo pensar que retroalimenta lo que estoy pensando a su vez y que aumenta mi ira? ¿O qué es lo que empiezo a sentir en el cuerpo? Pues normalmente yo, por ejemplo, me pongo roja cuando me estoy molestando un poco, o siento que me va más rápido el corazón, siento ciertas taquicardias, siento calor en el cuerpo, ¿no? Sí, o tensión. A mí, por ejemplo, la manifestación de la ira es de la tensión, ¿no? Tensión de repente, que sientes como que te estás poniendo tenso en los hombros, en las manos, aprietas. Entonces, esa sensación yo creo que te está identificando pues que tienes una emoción y que tienes que atender. Eso es. ¿Vale? Eso me parece bien. Y entonces, como esa parte, por ejemplo, hablaríamos como una técnica de control de la parte fisiológica. Hay un montón de herramientas que vais a encontrar en internet, de respiración diafragmática, por ejemplo, de relajación progresiva muscular de Jacobson. Estamos hablando que mucha gente, y eso trabajo mucho en consulta, cuando tenemos chicos y chicas que la tensión la sienten en los brazos y por eso tienen como la necesidad de golpear, de pegar, tal, haces un ejercicio de imaginación oye, pues coges y imaginas que exprimes limones, ¿no? Porque está demostrado que cuando hacemos ejercicios de tensión y distensión, se libera toda esa tensión y entonces es una manera de canalizar esa respuesta fisiológica, ¿no? Imaginaos que tenéis 2 cestas con limones cortados, lo cogéis, apretáis los limones fuerte, fuerte, fuerte y soltáis. No, se suelta rápido. ¿Vale? Entonces, hacerlo unas cuantas veces acompañada de respiración ayuda un poco a liberar esa tensión.
Y si no funcionan las respiraciones, que yo estoy harta de escuchar a pacientes que al final, bueno, pues no sienten que este entrenamiento sea de utilidad, hay otro tipo de herramientas. O sea que... Pero es que muchas veces a mí la respiración me parece súper potente, lo que me parece muy difícil es controlar la parte cognitiva. Es decir, es la respiración sin que cognitivamente hagamos un esfuerzo de concentrarnos en mi respiración, claro, en cómo pero cojo aire. Eso pasa porque el pensamiento va a llegar, el pensamiento intrusivo va a llegar cuando tú estés meditando, estás haciendo una respiración, pero bueno, pues se deja ir y ya está. Claro, bien. pero porque la ira tiene ese componente cognitivo de rumiación, de además que cada vez que cuando yo siento una emoción me genera y me condiciona la manera de pensar, entonces esa manera de pensar me hace pensamientos calientes, me hace cada vez me enfado más. Como cada vez me enfado más, tengo más pensamientos calientes que cada vez hace, esto es lo que se llama la escalada de la ira, que es importante. Por eso, dentro de esto, otro consejo para controlar la ira es cuando yo estoy discutiendo con alguien en mi entorno, una de las cosas que es clave que hicimos todos los psicólogos es separaros. Si yo estoy discutiendo contigo y no me separo y tú no te vas, no cambiamos la habitación, lo único que va a conseguir es una escalada de ira. Y cada vez más escalada de la ira, yo más, mi amígdala más hiperactiva y la parte racional que me hace tomar decisiones y no decir cosas que luego me arrepienta, se bloquea y entonces al manejo pues está ira, ¿no? Si pensamos en la película del revés, está ira. Y quería terminar también con 3 preguntas que a mí me enseñaron en el máster y me parecen súper interesantes para cuando de repente una situación me hace sentir ira, que yo me tengo que plantear 3 preguntas para valorar. ¿Vale? Vamos a poner una situación y terminamos con este ejercicio. Dime una situación que te haya enfadado últimamente. Pues que es muy difícil, de verdad, Alberto. Bueno, en el coche. ¿Qué ha pasado? En el coche. Pues personas en Madrid que se cruzan todos los carriles. Vale, entonces vamos a poner... Mala conducción por parte de otro. Vale, que tú estás en una salida en la carretera y entonces estás en un atasco para coger la salida y de repente ves... hasta el final y se mete en el último y se meta más sí, a mala manera, volantazo, delante tuya. Sí. Obviamente ahí te aparece la emoción de la ira. Sí. ¿Por qué? Porque tu cabeza lo interpreta como una amenaza, como una ofensa, es decir, yo me estoy recorriendo todo, haciendo bien, y de repente tú vienes el listo y te crees, ¿no? Incluso lo ves, a lo mejor como te crees que yo soy tonta, ¿no? Y te estás colando. Vale, entonces la primera pregunta sería, y esto lo apuntamos, esto sería casi un ponte a prueba. Uy, se me ha pedido, vale, perdona, es que he sido, ¿es realmente importante para mí? No. Es decir, esa situación que a mí me genera y me ha provocado la emoción de alegría que me han pedido, ¿es realmente importante para mí? Y vamos, realmente, remarco el realmente. Sí, subrayado. Claro, en este caso, no. Al final vemos que la repercusión que va a tener para nosotros te me está yendo la segunda pregunta. Exactamente, no, pero ¿es realmente importante? Si te dice no, pues tendrías que decir, vale, la emoción me ha invadido, pero yo tengo que regularla y no puedo mantenerla, porque al final quien me está generando más carga es yo a mí misma, ¿no? Entonces, si es no, pues diría, pues vale, no. Farfullas, ¿no? Y lo gestionas, porque además la ira no te desaparece rápidamente. La segunda pregunta es, imagínate que decimos que sí es importante porque para mí, tal. Segunda, ¿qué consecuencias negativas tiene para ti? Exacto. ¿Qué consecuencias negativas tiene para ti que de repente uno se te cuele? 2, 3. Ninguna. Vas a llegar exactamente igual a tu destino. 1 minuto más tarde, 35 segundos más tarde. Sí. ¿Vale? Entonces, creo que es importante ver las consecuencias negativas que tienen. Y la tercera y última pregunta que tiene que ver con la categorización de la ira es, ¿esa persona tiene la intención de ofenderte, de dañarte, de ser injusto? Porque una de las cosas que determina, para mí, lo que dicen los autores es cuándo se tiene que dar una emoción de la ira es con la intencionalidad. Claro. En el día a día vamos a vivir con nuestro entorno muchas veces que nos enfadan cosas, pero que no tienen la intención. Entonces, aunque no tenga la intención, creo que me puede enfadar porque no lo controlo, me nace el enfado, pero si no tiene la intención, es una cosa que yo tengo que aprender a regular. Sí. Completamente de acuerdo, justo esto me ha conectado, pero me lo apuntó para otros episodios. Han salido nuevos estudios hablando de la intencionalidad, creo que te lo comenté por encima, del consentimiento, bueno, y de otras muchas temáticas en las que entra en juego la intencionalidad. Y justo lo que hablaban era de que pese a que no tengas intencionalidad de hacer daño a otra persona, si ese daño ha sido causado, sí que hay parte de responsabilidad en la emoción del otro, ¿no? Desde ahí también, ¿no? No he tenido, en este caso es un ejemplo muy insignificante, ¿no? El del tráfico, pero
pero sí, al final, sin querer, te he hecho daño, en parte sí que tengo que responsabilizarme de acompañarte a regular esa emoción y responsabilizarme implica provocar un cambio también, ¿no? De cara a mi comportamiento futuro. Las preguntas no van tanto en si debo sentir ira o no, porque como te digo, la emoción te invade y tú no la puedes controlar, y a lo mejor tiene sentido sobre el mantenimiento de la ira, que muchas veces rumiamos y estamos todo el rato, que lo que hacemos, que te digo, es esta escalada y mantener la ira, porque no nos damos esos mensajes fríos que nos ayuden un poco a canalizar. O sea, nos va a pasar un montón de veces que alguien en nuestro entorno nos hace algo que nos molesta, nos enfada, creo que está bien comunicarlo, creo que la otra persona puede disculparse, pero es no rumiarlo y no quedarnos ahí. No quedártelo desde el rencor ya un poco de la otra persona. Sí. Pues con esto quiero terminar una frase que dice Buda, que leí, que preparando el episodio me gustaba, que decía: sostener la ira es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzarlo a alguien. Sí. Al final eres tú el que termina quemándose. Entonces, bueno, con esto yo termino mi psicología del cotidiano. Espero que os haya gustado, espero que os haga pensar también vosotros cómo manifestáis y cómo vivís la ira. Eso es. Y muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chao.